El sol se ocultaba en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y morados, cuando un grupo de jóvenes llegó al pueblo aislado de Large Villa. Habían escuchado historias sobre la casa Blackwood, una antigua mansión que había estado abandonada durante décadas. Las leyendas locales hablaban de sucesos extraños, ruidos inexplicables y sombras que se movían dentro de la casa. Pero para ellos, esas historias solo eran un desafío. El grupo, formado por Ana, Tomás, Sofía y Javier, decidió que esa noche sería la perfecta para explorar la mansión. Con linternas en mano y cámaras listas para capturar cualquier locura, se dirigieron hacia la casa, riendo y bromeando para ahuyentar el miedo. Al llegar, se encontraron con una imponente estructura de 3 pisos, cubierta de hiedra y sombras. Las ventanas estaban rotas y las puertas colgaban de sus bisagras, como si la casa estuviera esperando a que alguien entrara. Un viento frío soplaba, haciendo que las ramas de los árboles crujieran. Ana, con una sonrisa desafiante: vamos, no hay nada que temer. Tomás, burlón: o tal vez sí. ¿Quién será el primero en entrar? Los jóvenes intercambiaron miradas, y después de un momento de vacilación, Tomás se adelantó y empujó la puerta principal, que se abrió con un chirrido ominoso. La niebla comenzaba a descender, envolviendo la casa en un manto de misterio. Al cruzar el umbral, el grupo fue recibido por un aire pesado y frío. El vestíbulo estaba cubierto de polvo, y el olor a moho llenaba sus pulmones. Las paredes estaban adornadas con retratos antiguos de la familia Blackwood, y sus ojos parecían seguir a los jóvenes mientras se movían por la habitación. Sofía, temblando: esto es extraño. Javier, burlándose: vamos, es solo una casa vieja. No hay nada que temer. Sin embargo, a medida que avanzaban, comenzaron a escuchar sonidos extraños. Un leve susurro, como si alguien estuviera hablando en voz baja, resonaba en el aire. Clara se detuvo, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Ana, con voz baja: ¿escucharon eso? Tomás, riendo nerviosamente: es solo el viento, seguro. A medida que exploraban, entraron en una sala de estar en ruinas. Los muebles estaban cubiertos de sábanas blancas, como fantasmas que esperaban ser despertados. Las lámparas colgaban del techo, algunas rotas, con hilos de telaraña colgando. En una esquina, una silla se movió ligeramente, y todos se giraron, con el corazón en la garganta. Javier, riendo, pero nervioso: esto es una locura. Mientras continuaban su exploración, los sonidos se hicieron más prominentes. Al pasar por una puerta que conducía a la cocina, el grupo sintió un aire frío que parecía provenir de un lugar más profundo dentro de la casa. La niebla se había espesado, y la visibilidad se redujo a unos pocos metros. Sofía, asustada: chicos, tal vez deberíamos irnos. Tomás, incitante: ¿y perder la oportunidad de descubrir qué hay aquí? No. Vamos a seguir. Entraron en la cocina, donde los utensilios estaban desparramados y cubiertos de polvo. En el fregadero, había un cuchillo antiguo, oxidado y manchado. La visión del cuchillo hizo que el estómago de Ana se revolviera. Ana, con voz temblorosa: esto no se siente bien. De repente, un grito resonó desde el piso de arriba, un grito desgarrador que hizo que todos se congelaran en su lugar. La risa y el nerviosismo se desvanecieron, reemplazados por una inquietud palpable. Sin pensarlo 2 veces, el grupo decidió investigar el origen del grito. Al subir las escaleras, cada paso resonaba, y el sonido parecía multiplicarse en la niebla. Cuando llegaron al 2.º piso, encontraron un pasillo largo con puertas cerradas a ambos lados. El aire se sentía más frío, y el susurro se convirtió en un lamento. Javier, con voz baja: esto es una locura. ¿Por qué seguimos aquí? Sofía, asustada: no sé, pero debemos salir.
Sin embargo, la puerta más cercana se abrió lentamente, revelando una habitación oscura. El grupo se miró, y con un empujón de valentía, Tomás se asomó a la habitación. La habitación estaba vacía, pero el aire estaba impregnado de una sensación de opresión. En el centro, había un viejo espejo cubierto de polvo. Cuando Tomás se acercó, el espejo comenzó a vibrar ligeramente, como si algo estuviera tratando de salir de él. Tomás. Con incredulidad. ¿Ven eso? Mientras observaban, el reflejo en el espejo comenzó a distorsionarse. Las imágenes de sus propias caras se convirtieron en sombras grotescas y el sonido de los lamentos se intensificó. Ana sintió que la ansiedad la invadía. «Esto no es normal», murmuró. De repente, una figura oscura apareció en el espejo, una sombra que parecía estar atrapada, gritando silenciosamente. El grupo retrocedió, horrorizado. El espejo no solo reflejaba su imagen, sino que parecía un portal a otro lugar, a un mundo lleno de dolor. Sofía. Gritando. «¡Salgan de aquí!». Pero antes de que pudieran reaccionar, el espejo estalló en 1000 pedazos, y una ráfaga de aire frío los envolvió. Las sombras comenzaron a moverse, y una presencia los rodeó, susurrando sus peores miedos. Javier. Desesperado. «¡Corran!». Se lanzaron hacia la puerta, pero la niebla se volvió más densa. Las sombras parecían tener vida propia, arrastrándolos hacia el interior de la casa. A medida que corrían, las imágenes de lo que habían visto se proyectaban en sus mentes, gritos, sufrimiento, y la sombra que había estado atrapada en el espejo. Al llegar al primer piso, el grupo se detuvo para recuperar el aliento. La niebla parecía más opresiva, y los sonidos de lamentos resonaban por todas partes. «¿Qué es esto?», preguntó Ana, mirando a sus amigos con terror en sus ojos. Tomás. Angustiado. «No lo sé, pero debemos salir de aquí». Sin embargo, la puerta principal estaba cerrada. Lucas intentó abrirla, pero estaba atascada. La desesperación se apoderó de ellos. Fue entonces cuando escucharon un sonido familiar, el grito que habían oído antes, ahora resonaba en sus oídos, más fuerte que nunca. Sofía. Casi llorando. «No podemos quedarnos aquí. Hay que encontrar otra salida». El grupo se dirigió hacia la cocina, buscando una ventana o una salida alternativa. Pero al entrar, las sombras comenzaron a danzar a su alrededor y las voces se hicieron más claras. «No puedes escapar», resonaba en sus mentes, como un mantra. En un momento de claridad, Tomás recordó una historia que había escuchado sobre la casa. «Dicen que hay un sótano, un lugar donde los antiguos dueños realizaban rituales oscuros», dijo, y todos se miraron, sintiendo que esa podía ser su única esperanza. Con el corazón latiendo con fuerza, el grupo encontró una puerta en la parte trasera de la cocina. Con un empujón, lograron abrirla, y una escalera oscura descendía hacia el sótano. La niebla parecía concentrarse en la entrada, como si estuviera tratando de evitar que entraran. Ana. Dudosa. «¿Estamos seguros de querer entrar?». Pero la desesperación los llevó a bajar. Al llegar al sótano, se encontraron en un espacio oscuro y húmedo, con paredes de piedra y un aire helado que les cortaba la respiración. La luz de sus linternas titilaba, proyectando sombras inquietantes en las paredes. En el centro del sótano había un altar antiguo, cubierto de polvo y rodeado de símbolos extraños, y al lado, una serie de objetos, muñecas rotas y frascos con líquidos extraños. El ambiente estaba impregnado de un aire de maldad que los hizo estremecerse. «Tomás». Con voz temblorosa. «Esto no se ve bien». De repente, una figura apareció en la penumbra. Era un hombre mayor, con un rostro demacrado y ojos que parecían brillar en la oscuridad. «¿Han venido a buscar respuestas?», preguntó, su voz profunda y resonante. Hombre desconocido. Amenazante. La niebla es un portal, un vínculo entre este mundo y lo que yace más allá. Aquellos que entran son atrapados por su dolor. La figura se acercó, y el grupo retrocedió,
sintiendo que el pánico se apoderaba de ellos. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó Ana, su voz temblando. Hombre desconocido. Con desdén. Ustedes no deberían haber venido. La casa se alimenta de su miedo, y una vez que entran en su abrazo, nunca pueden escapar. El hombre comenzó a reírse, y el sonido resonó en las paredes del sótano. Las sombras comenzaron a moverse, y las voces de los espíritus atrapados llenaron el aire, gritando en agonía. Las figuras de los antiguos residentes de la casa comenzaron a emerger de la niebla, sus rostros distorsionados y llenos de sufrimiento. «Ayúdanos», gritaban, y el sonido era ensordecedor. Lucas sintió que la locura lo consumía. Javier. Gritando. «No podemos quedarnos aquí». Con una fuerza renovada, el grupo decidió que debían enfrentar su miedo. «Debemos salir de aquí», gritó Tomás, y comenzaron a correr hacia la puerta del sótano. Sin embargo, las sombras se arremolinaron a su alrededor, tratando de atraparlos. El hombre mayor se acercó, su risa resonando en sus oídos. «No pueden escapar. La niebla siempre los encontrará». Fue entonces cuando Ana recordó las palabras de su abuela sobre cómo lidiar con las sombras. «Debemos enfrentarlas», dijo, y el grupo se detuvo. Se dieron la mano, formando un círculo, y comenzaron a recitar un mantra que solía decir su abuela. A medida que recitaban, la luz comenzó a brillar en la sala, y las sombras comenzaron a retroceder. Las figuras de los espíritus gritaron, pero la luz se intensificó, y el hombre mayor se desvaneció en la oscuridad. Ana. Con determinación. No más. Las sombras se dispersaron, y el sótano comenzó a temblar. Con un último grito de desafío, el grupo corrió hacia la puerta, sintiendo como la niebla se desvanecía a su alrededor. La luz los envolvió, y sintieron que la presión se aliviaba. Al salir de la casa, el grupo se encontró bajo el cálido sol de la mañana. La niebla se había disipado, y el aire fresco llenaba sus pulmones. Se miraron entre sí, aún temblando por la experiencia. Sofía. Con lágrimas en los ojos. ¿Lo logramos? Tomás. Asintiendo. Sí, pero no sin costo. Mientras se alejaban de la casa, Javier sintió que una carga se levantaba de sus hombros. Habían enfrentado sus miedos, y la niebla ya no los perseguía. Sin embargo, sabían que las cicatrices de esa noche permanecerían con ellos. La casa Blackwood, con su historia oscura y su niebla amenazante, había sido un recordatorio de que a veces, los peores horrores son aquellos que llevamos dentro. Pero también les había enseñado que enfrentar el miedo era el primer paso hacia la libertad.